Karl Liebknecht. Estado de Derecho y Justicia de Clase. Conferencia celebrada en una asamblea de masas en Stuttgart el 23 de agosto de 1907. Compañeros y compañeras del partido, debo comenzar siendo algo seco. Cuando se habla de justicia de clase, se debe hablar antes que nada de Estado. Nosotros, los marxistas, no entendemos por antonomasia bajo el concepto de Estado una organización de humanos que están juntos por su filiación, nacionalidad o residencia comunitaria. El Estado, según nuestra concepción, presupone antes que nada el hecho de que dentro de la organización humana existen diferentes estratos con distintos intereses. En el concepto de Estado ya va implicado el concepto de Estado de clase. Sociedades de clase las encontramos ya en los periodos más tempranos del desarrollo humano. Desde entonces nos encontramos con un Estado. Este Estado se encuentra organizado en sentido de aquella parte de la población que posee la mayor influencia. En un primer momento estuvo vigente el principio democrático mayoritario, que significaba la subordinación de la minoría en número. Pero el dominio no podría ser ejercido solamente por la mayoría en tanto que mayoría, sino también a través de la mayor violencia exterior, que también puede hacer a una minoría tanto más fuerte como la mayoría de la población. La supremacía económica de una minoría de la población puede además conducir a que una minoría domine sobre la mayoría. Se podría decir, ¿por qué no se apropia sencillamente la mayoría de aquella posición que ostenta la minoría? Pero sabemos que en determinados periodos de la historia fue necesario, e incluso ley natural, que una mayoría fuese dirigida por una minoría, siendo esto así en interés de la evolución de la humanidad. Así es también el capitalismo, algo absolutamente útil para el progreso humano, no desarrollado por la invención diabólica de una persona malévola, sino por necesidad del desarrollo económico. Y solo sobre sus escombros podremos seguir construyendo. Pero la minoría garantiza su dominio a través de variados medios de poder particulares de violencia estatal, a través de la legislación, de las escuelas, de la iglesia, de la policía, de la justicia y del militarismo. Cuando concebimos la última época de la historia del oeste de Europa, vemos así que estalló una lucha que hizo que se desintegraran los estados feudales y absolutistas, una lucha como la que ocurre actualmente en Rusia. El absolutismo conoce en sí y para sí la voluntad del dominio, que naturalmente está de hecho sujeto a influencias determinadas. Esto es el estado policial en un sentido real, en el que también será ejercido por parte de los mismos una voluntad, la violencia judicial, que manipula los otros medios de poder, como por ejemplo la violencia policial. Policía y justicia son una. En todas las luchas constitucionales modernas se encuentra la lucha por la separación de poderes, es decir, ante todo en primer plano del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Junto a la lucha por el poder legislativo para la creación del Parlamento, estará dirigida la lucha para el cambio de las relaciones entre la justicia y la administración, ejecutivo, para la separación de estas dos funciones y para la independencia de la justicia del ejecutivo. La administración, la policía, la mantiene el gobierno como un medio de poder inmediato concedido que le faculta para decretar en los momentos apropiados sobre algunos territorios lo que a él le parece que está bien. Para el poder judicial independiente se trata completamente de otra cosa. En él se alza el Estado sobre sí mismo, hacia afuera, en un determinado sentido. Él es la función más sublime del Estado porque el Estado mismo se somete a él y, a decir verdad, también su poder legislativo, ese poder creado por él. Así debería ser como mínimo. En los Estados Unidos de América, una ley declarada sin validez por la Suprema Corte de Justicia es considerada simplemente como una ley eliminada. En determinadas dimensiones se encuentra el juez por encima del Estado. Esas funciones sublimes del juez se correspondían con que en períodos culturales antiguos había circundado incluso lo sagrado con una imprescindibilidad muy particular. Los antiguos romanos sabían que junto al derecho que fue generado por los legisladores existía un derecho que fue creado por sentencia de los jueces, y de hecho los jueces siempre han determinado el contenido de las leyes, principal y prácticamente mediante la interpretación en el acto de aplicación de las leyes, y de forma general consiguen así formar continuamente y degenerar las condiciones formales sobre las cuales el pueblo vive. En ese sentido, los jueces ejercitan un tipo de función legislativa, como no menos ejerce la policía en el territorio de sus competencias.
Por consiguiente, ustedes ven cómo es de infinitamente importante la lucha por la independencia de la justicia. Junto a esto, la lucha se basa en someter a control a la administración policial, a todo el ejecutivo y al mismo gobierno, a los ministros en sus direcciones ministeriales, a través de juzgados independientes, a través de una llamada administración jurisdiccional, a través de tribunales de Estado, por los ministros responsables, etc., para lo que el mismo Parlamento considere. Un Estado en el que todo esto dicho sea realizado será calificado como Estado de Derecho. Ahora bien, ¿qué significa esto del Estado de Derecho para nosotros en Alemania? Mirando de cerca, encontraremos que solo precisamos preguntarnos y mirar tan solo a través de cualquier esquina y extremos del Estado policial. Tan solo tenemos un mal barniz de Estado de Derecho que fue pintado sobre el Estado policial y además tan solo sobre algunas partes del Estado policial. De la responsabilidad ministerial, que fueron sometidas a un tribunal del Estado, no queda en el imperio alemán huella alguna. Todos nuestros intentos aquí para conseguir algo fueron desafortunados, y tampoco en los estados alemanes aislados hay nada disponible al respecto, como mínimo naturalmente en Prusia y Sachsen. Existe una jurisdicción administrativa libre en algunos estados alemanes aislados, pero esto también lo demostraré en otro momento. Y lo que es particularmente importante en un estado como Prusia es sencillamente la privación del control mismo de la constitucionalidad de las leyes al poder judicial, directamente una castración de la justicia. Pero incluso al margen de ello, como mínimo vivimos aún 3/4 partes, cuando no 9/10 partes, en un estado policial. Cuando no sentimos esto aquí y allí, esto es debido a nuestra carencia de sensibilidad. Justamente hemos sido, de modo regular, educados de forma policíaca. Cuando recibimos alguna pequeña concesión que pareciera como una libertad, entonces triunfamos. Como un regalo de gracia nos sentimos afortunados cuando se nos permite hablar lo que en otros lugares no está permitido. Agradecemos la más mínima libertad de movimientos que se nos garantice. Entonces sentimos la falta de libertad, la puesta bajo tutela, como una condición normal. Tan solo con un gran esfuerzo podemos valorar cómo de frecuente interviene aún el Estado policial en nuestro Estado de Derecho, porque estamos embrutecidos por el hábito. Toda la enseñanza, toda la educación policial, la vivienda y esto, la proscripción, están sujetos, junto a muchas otras, exclusivamente a disposiciones policiales. Contra la proscripción de nuestro camarada Quelch no existe ningún medio legal digno. Estamos obligados a decir sí y amén. Libremente somos aún tan pacientes en Alemania y Württemberg. Yo había pensado que como mínimo la población de Stuttgart habría estado viva al trato que nuestro amigo Quelch ha sido adscrito por esos gorrones y conspiradores de la nación inglesa. Yo no le recrimino a ellos nada que no haya ocurrido. Tal vez ha sido muy sabio y prudente, pero lo que se ha mostrado es la piel del rinoceronte que todos nosotros aún tenemos en esta relación. En Francia o Inglaterra, esa resignación muda habría sido imposible. Está muy bien que nosotros podamos estudiar en este congreso el temperamento de nuestros camaradas franceses. En el derecho federal prusiano, las funciones de la policía han sido modificadas de la siguiente forma. El mantenimiento de la tranquilidad pública, la seguridad y el orden, y la prevención de peligros amenazantes a todo el público o a alguno de sus miembros. Este es el servicio de la policía. Forma parte, además, de eso todo aquello que pueda acontecer. La policía es la autoridad que todo lo comprende y abarca. La policía dominará mientras que no esté dictado expresamente en la ley que el poder judicial es la autoridad competente. La justicia queda tan solo como un resto bastante exiguo, por lo que estamos estacionados sobre el suelo del Estado policial absolutista feudal. Además, esto conduce naturalmente, y muy particularmente para nosotros en Prusia, a que la policía es omnisciente. El ideal de la gran omnisciencia se ha materializado en la policía prusiana. Ahora bien, se trata de declaraciones testimoniales de los funcionarios de la policía o de la presentación de dictámenes, acerca de los cuales los propios letrados y profesores se quiebran la cabeza. También se someten jueces, hasta incluso con gran frecuencia, delante de las más elevadas sabidurías, las declaraciones policiales. Esa omnisciencia de la policía que caracteriza nuestro sistema judicial debe ser respetuosamente reconocida por nosotros nolens volens, para bien o para mal. Entre nosotros es excesivamente correcto hablar de su majestad, el policía. En Cottbus se instituyó hace algún tiempo una escuela de policía, ya que aparentemente las dudas a aquella omnisciencia se tornaron agudas. Creo que en un par de meses la policía tiene que aprender allí todo lo necesario. Yo les digo a ustedes
que ninguna universidad en el mundo ofrece una materia más rica que la que ofrece esa escuela de policía. Todos los profesores de Alemania, considerados en su conjunto, no pueden saber más de lo que allí aprende una autoridad policial prusiana. La policía ejerce en Prusia una influencia enteramente extraordinaria sobre la conformación fáctica del derecho de asociación. Mujeres, jóvenes trabajadores, aprendices, etc., tal como sabemos, no pueden tomar parte entre nosotros en las asambleas y reuniones de asociaciones políticas. Debido a ello, con el tiempo los partidos burgueses adquirirán un gran interés en la participación de las mujeres en la vida política. Así, una flora multicolor compuesta por innumerables damas pasó a formar parte de manera imperturbable en las conocidas asambleas circenses de la alta política Unión de Agricultores. Esto provocó algún que otro escándalo. Y así, una asociación socialdemócrata organizó una fiesta con baile, y ya que danzar presupone desde tiempos remotos la participación de las mujeres, debían así también participar de ese evento las mujeres. Pero también ese derecho natural fue subtraído a los socialdemócratas, pues el placer de danzar fue considerado como reunión de una asociación política. La participación de mujeres fue simplemente prohibida. Probablemente, la excelsa policía supuso que las mujeres irían a danzar las danzas de la guerra socialdemócratas. A decir verdad, fue posible dirigir a la Cámara de Apelación del Tribunal a un punto de vista más racional, pero la policía y el Tribunal de Alzada Administrativo endurecieron su concepción de que el danzar sería una reunión. Toda la cuestión degeneró, de modo discrecional, en un ridículo venenoso. Enseguida, el Ministerio del Interior salvó la situación. En un requerimiento formulado por mí, él buscó un compromiso. Ordenó a los órganos policiales que se permitiera la participación de mujeres en las asambleas y reuniones de asociaciones políticas, siempre que las mujeres fueran acomodadas en recintos separados del edificio, tal como en una sinagoga. Esta es la conocida Orden del Segmento. Así se alcanzó en la práctica una considerable expansión del derecho de asociación. Para hacerlo, sin embargo, el Ministerio no posee derecho alguno. Solo la legislación habría sido competente para ello. No se quiere, sin embargo, soltar completamente de las manos el arma de la ley reaccionaria con vistas a, en caso de necesidad, recurrirse a ella. Alcanzamos aquel tanto más de libertad solo porque los partidos burgueses ya no pueden vivir sin esa misma libertad, considerando, pues, no las necesidades del proletariado, sino aquellas de las clases dominantes. Este es el estado capitalista de la policía. Más aún, la policía interviene también en el sistema judicial, en todos los rincones y callejones de modo decisivo. Les recuerdo el delito de resistencia contra el poder del Estado. La jurisprudencia sobre este tema reside, de modo preponderante, en las manos de la policía. Los tribunales rehúsan interferir en el omnipotente poder de la policía y se atreven a examinar, solo en dimensión completamente limitada, la legalidad del ejercicio oficial, aun siendo ese ejercicio tan injusto y brutal. Basta solo con comprobar por todos lados, de modo puramente formal y extrínseco, si la policía actúa en el marco de su competencia. A los ojos de nuestros tribunales, la policía es, la mayoría de las veces, intocable y santificada. En Prusia y casi en toda Alemania, las asambleas públicas se sujetan al control y a la supervisión policial. En Sajonia es aún peor. Si yo estuviera hablando en este momento en Sajonia, una autoridad policial se dirigiría ciertamente hacia mí ahora gritándome: «Modérese». En Sajonia, la autoridad policial puede también subtraer la palabra al orador. En Sajonia, en Prusia y en otros lugares pueden también disolver la asamblea. ¿Cuál es la consecuencia si ocurre la última de esas cosas? Aunque la disolución sea tan injustificada, aunque ella represente una tan nítida violación del derecho de reunión, cada uno de los presentes deberá inmediatamente abandonar la sala. Si alguien vacila en hacerlo, incurre en una penalidad sensible, y si el juez tiene que apreciar la cuestión, no tiene el derecho de examinar la justificación concerniente a la disolución. La atribución de disolución pertenece a la competencia de la policía y basta. La orden de la policía es para el tribunal tal como el amén en la iglesia, y esto es por fuerza del derecho. Un peligro monstruoso asalta la lucha sindical a través de la omnipotencia de la policía. El piquete en la huelga es el núcleo, la columna vertebral del derecho de coalición, derecho de sindicación. Ello representa de inicio el medio de hacer realidad el derecho de sindicación, Koalitionsrechts. Precisamente por esta razón, es él, obviamente, especialmente desagradable a los empresarios, por ellos particularmente odiado. Sin embargo,
Una vez que no se lo puede simplemente prohibir por medio de la policía en sí por sí mismo, la policía recurre a otros medios, colocándose naturalmente del lado de los empresarios con entusiasmo. Por todos lados, muy probablemente también en Württemberg, existen disposiciones de la policía, según las cuales las autoridades policiales pueden echar a las personas que se queden en las calles, en interés de la seguridad y del flujo del tráfico, así como del mantenimiento del orden. La autoridad dice entonces simplemente a los piqueteros: salga de esa calle. Si la persona en cuestión no se va, resulta entonces una expulsión violenta por derecho. En lo que concierne a la cuestión relativa de saber en qué dimensión tal hecho se somete a examen judicial, si la medida realmente fue tomada en interés del orden y de la seguridad, pasamos en Prusia por un verdadero martirio. Todas las penalidades cauterizadas por la policía fueron originalmente, y en verdad durante años, suspendidas por los tribunales, puesto que resulta perfectamente evidente que el piquete no había perturbado ni amenazado ni el orden ni el tráfico. Incluso los costos de la defensa fueron impuestos no raramente a la caja del Estado. Con eso, sin embargo, no estaba satisfecha la Fiscalía del Estado, detrás de la cual se encontraba la policía. Ella empezó a desencadenar una tempestad contra la Cámara de Apelación del Tribunal, y verdaderamente con una perseverancia que sería digna de otro caso cualquiera. Y exitosamente, la Cámara de Apelación reculó gradualmente paso a paso, y llegó finalmente a la sentencia. El policía tiene el derecho de establecer una medida, en interés del orden y del tráfico, cuando entiende que es aconsejable. Sin embargo, nadie sabe lo que un hombre entiende. Yo no puedo mirar en el interior de su corazón. Si el policía me dice: procure irse de aquí, y yo entonces le pregunto a él lo que él cree, esto será pues fácilmente concebido como una ofensa. En el mejor de los casos, recibo la siguiente respuesta: ¿qué le concierne a usted saber lo que yo crea? Pues entonces, o creo que el policía posee la creencia correcta y hago caso a su orden, esto es, abandono el piquete pura y llanamente, o entonces no acato su orden porque no acredito su creencia, arriesgándome a pasar por prisión y al castigo. En todos los casos, ando a tientas en la oscuridad. El piquete alcanzó su fin y la policía su objetivo. ¿No se trata esto virtualmente de una ofensa a un pueblo libre? Esa práctica reforzó a Prusia durante varios años. Apenas recientemente, la Cámara de Apelación del Tribunal se permitió negociar nuevamente una pequeña concesión. Se dice ahora que la autoridad ha de haber tenido un cierto fundamento para su preocupación, para su creencia. El policía, activo de modo codicioso al servicio del empresario, será una base que no le faltará jamás. El mero dirigirse a él por parte de los esquiroles, esto es, al más mínimo nivel de actividad piquetera, es designado como perturbación y adoptada como pretexto para la intervención. El tráfico de esquiroles se encuentra enteramente bloqueado y de esa forma el piquete resulta hecho de manera ilusoria. No se trata de cuentos de hadas o historias cómicas. Lo que les cuento es la verdad y la realidad de la cultura prusiana del siglo XX. El Estado burgués de derecho vela también por una cierta tutela en la faz del arbitrio policial a través de la institución de una jurisdicción administrativa que ustedes también poseen efectivamente en Württemberg. Se trata, sin embargo, de una jurisdicción muy extraña. Los jueces son, por así decirlo, independientes. Ellos se sienten, sin embargo, incluso muy excesivamente como ejecutores del poder del Estado. ¿Cómo son levantadas las pruebas? En nuestros procesos civiles y penales, todos los testimonios deben ser oídos de forma jurada. Lo que existe en un archivo cualquiera, el juez, según la ley, no puede llevar en consideración. Sin embargo, en el proceso administrativo aparece regularmente, en manos de magistrado que instruye el procedimiento, un documento en el cual se encuentran relatos de autoridades policiales, etc. Ese documento es leído en voz alta y todo vale como verdad plenamente válida. Lo mismo cuando la policía surge como adversaria procesal. Así, se abren completamente las puertas del arbitrio y todo, a cualquier garantía, es eliminado. De esa forma, todo sentimiento de seguridad como ciudadano de Estado se desvanece. En aquella ocasión, el tribunal exigió de mi primer lugar que yo probase a no ocupar la asociación juvenil con cuestiones políticas, mientras que, sin embargo, representa un principio del derecho el de que el acusador debe proporcionar la prueba para el acto. Entonces, cuando sin embargo formulé la prueba que se destacaba, el tribunal declaró simplemente: no existe ningún pretexto para una producción adicional de prueba.
Con eso, uno de los derechos constitucionales más fundamentales de innumerables ciudadanos del Estado prusiano fue, en su base y en su fundamento, propiamente atropellado. En esos casos, nos tornamos indefensos, pues no existe ninguna instancia que se coloque por encima de un tribunal. Las garantías que esa jurisdicción administrativa debe ofrecer descansan sobre pies de barro, de tal suerte que de ellas se puede prácticamente estar vacío. Podemos saludarlas máxime en la medida en que nos proporciona un material valioso para la agitación. En Württemberg puede ser que en esa materia esté algo mejor. ¿Cuál es la situación, sin embargo, de la cuarta parte o de la 10ª parte de nuestros casos que podemos designar como siendo de Estado de Derecho? Aquí, evidentemente, en ese contexto, debemos desconsiderar el capítulo especial de la justicia militar. ¿Se encuentran creadas en el Estado de Derecho garantías apropiadas? Veamos inicialmente el tema de la independencia del Estado de los jueces. Si el juez debe ser colocado por encima del Estado, entonces él tiene que ser naturalmente independiente. ¿Poseemos, sin embargo, esa independencia? Examinemos primeramente la independencia externa. El juez es, se dice de esa manera, irrevocable. Mediante la ley se regula, sin embargo, cómo y en qué circunstancia debe ser un juez revocado. Eso es ya precisamente insuficiente. También por medio de la ley se encuentra regulado efectivamente cómo alguien puede ser condenado por delito de alta traición. Así puede ser igualmente condenado. Si en la ley se regula cómo el juez puede ser revocado, el camino para su supresión ya está precisamente indicado. Entre nosotros nadie tiene también el derecho de ser empleado asalariado. Yo mismo experimenté esa situación. El abogado está obligado, tal como el juez, a cumplir de antemano su período de práctica judiciaria. Solicité mi admisión como practicante después de realizar mi examen final del curso de Derecho junto a los tribunales estatales de Alzada. Esos tribunales me repudiaron, echando mano de todo tipo de pretextos. Ya había tratado de decir adiós a mi carrera jurídica cuando finalmente el antiguo ministro de Cultura, von Falk, presidente del tribunal de Alzada de Hamm, me admitió como practicante en un pequeño escondrijo de Westfalen. Además de eso, ustedes conocen la historia de los parágrafos de los jueces asesores. El juez asesor posee el derecho de ser asesor, sin embargo no tendrá, por ejemplo, ningún derecho de tornarse juez. Entonces, si un juez asesor es políticamente suspendido, puede hacerse tan viejo como Matusalén, que continuará siendo asesor. ¿Y qué sucede con la independencia si alguien se hace efectivamente juez? El juez no quiere, sin embargo, permanecer para siempre en la escala más inferior. Él pretende, pues, ser un poco promovido, a lo que responde paralelamente una elevación de vencimientos. Sin embargo, eso no está al alcance de sí mismo. El juez, a ser promovido, necesita ser recomendado por sus superiores. ¿Qué superior, sin embargo, propondrá su autoridad jerárquica superior, por ejemplo, un socialdemócrata, teniendo en cuenta él mismo que pretende llegar a ser director del Tribunal Federal? Quien pretende ser promovido, y eso desean sin embargo todos, es de buena convivencia ser refinadamente silencioso, esto es, no ser independiente, sino por el contrario, ser justamente dependiente. También puede ser eliminado, puede ser aislado fríamente. He sabido que existen casos de modo abundante. En el caso de jueces que cometieron la monstruosidad de haber emitido sentencias de libertad, siendo por ello alabados por la socialdemocracia, hemos podido ver casi con regularidad cómo desaparecen en algún lugar después de un cierto tiempo en una sombría decadencia. Basta con pensar en los derechos de los tribunales estatales, señores Smith y Denso, bien como en el caso de la Cámara de Apelación al Tribunal, señor Hafenstein. Este último había contribuido para la emisión de algunos fallos tolerables a la Cámara de Apelación. Hafenstein también había conquistado, en cierta medida, la confianza de los trabajadores. Sin embargo, no duró mucho y Hafenstein desapareció. Evidentemente, también disponemos otros casos de expulsión. Tal vez ustedes aún recuerdan el hermoso proceso de Plötzensee, en el cual me fue impuesta una multa pecuniaria de 400 marcos alemanes. En esta ocasión, el director del tribunal estatal, señor Oppermann, jugó un papel importante. Ustedes conocen ciertamente el nombre de Oppermann. Oppermann tuvo conflictos no solo conmigo. Este hombre también ha mejorado, y ha mejorado hacia arriba. Se convirtió en consejero del Tribunal Imperial, y de hecho se había convertido en uno de los jueces en mi proceso de alta traición. Así son las cosas, camaradas. Finalmente, también tenemos la disciplina cuyo instrumento más poderoso constituye la destitución del cargo.
Lo que esto significa queda demostrado con la Lex Arons. En Prusia no se puede ni siquiera ser un miembro de la Comisión de Enseñanza y en verdad, tal como recientemente decidió nuestro propio ministro de Cultura, un socialdemócrata no puede en ningún caso dar clases de física. Por fin, reflexionan acerca del destino de aquel médico de la Caixa del sistema ferroviario de Wiesbaden que votó a favor de la socialdemocracia en torno a la elección del segundo turno. Piensen en el caso de Schäufele, de la vecina provincia modelo. Incluso los mismos abogados, los cuales no son ni ellos mismos funcionarios públicos, son sacados de sus lugares por motivos políticos. La prueba, el caso Stadthagen. Según la opinión muy difundida y fundada, toda la campaña de alta traición, desencadenada contra mí, objetiva también, en verdad y en primera línea es para eliminarme del ejercicio de la abogacía. Para mí, está fuera de dudas que ese pensamiento oculto existe. Si ya se produce así contra los abogados, ¿quién sería tan ingenuo hasta el punto de afirmar que un socialdemócrata o alguien parecido vendría a ser tolerado por un juez? Un socialdemócrata se convierte de antemano en alguien indigno de respeto ante los ojos del gobierno. Si por casualidad alguna vez un juez se hiciera socialdemócrata, éste podría tener la certeza de que no duraría 48 horas en ser convertido en algo inofensivo. ¿Podría un socialdemócrata poder llegar a ser juez de las autoridades públicas imperiales? Eso está lejos de que llegue a sucedernos. A todo ministro se le eriza los pelos cuando a millones de millas de distancia piensa en algo semejante. Sin embargo, que la destitución del cargo representa para un juez una completa aniquilación de su existencia, un fantasma aterrador y perverso, resulta plenamente evidente. Por último, examinemos la coronación del edificio de Independencia. Casi todos nuestros jueces son, más o menos, oficiales de reserva y con eso sometidos en gran parte a la disciplina militar, al control y a la reglamentación. El déspota del militarismo, enemigo del pueblo, agita su credo también sobre la justicia burguesa independiente. Así, puedo resumir mi pensamiento con las siguientes palabras. Junto a los jueces eruditos de carrera, la independencia formal, externa, se encuentra también apenas garantizada en cuanto él hace de ella un uso racional. Cosa semejante ocurre con el cuidado del imperio alemán y con el derecho de elegir al parlamento imperial. Viendo esto de forma más minuciosa, no resta prácticamente nada de la independencia externa. Sin embargo, aún peor es la situación de la independencia interna de los jueces. Un verdadero alambre de púas se extendió en torno al oficio de juez. Desde el principio, a través de un largo tiempo de formación que la mayoría de las veces es apenas concluido a los 27 años de edad. El año de vida se completa, luego el largo tiempo de espera no pagado de los asesores. Tampoco desconocemos el hecho de que los sueldos de nuestros jueces no son en absoluto elevados. Incluso muchos pertenecientes a los círculos burgueses, dotados de más bajos rendimientos, que serían incluso capaces de juzgar con independencia, son por eso mismo repelidos del oficio judicial. Así, es de hecho que casi ningún otro elemento más allá de los de las capas ricas alcanza el oficio de juez, y lo que esto significa no necesito analizarlo más profundamente. Conocemos el carácter de nuestra sociedad en cuanto a sociedad de clases. Sabemos que los poseedores ejercen la dominación, que forman la oligarquía que mantiene en sus manos el poder del Estado. Y sabemos que las clases dominantes son aquellas cuyos derechos se encuentran amenazados por la clase proletaria. Con esto llegamos a un dominio particularmente restringido de nuestra justicia. Ciertamente, encontramos innumerables equívocos también en la condenación de personas burguesas. Nuestro ordenamiento procesal penal no sirve precisamente para nada. Debemos recordar apenas la superioridad de la Fiscalía del Estado ante el acusado y la defensa, superioridad esa que imprime un sello especial a nuestra justicia. La posición inquisitorial del presidente, las consultas preliminares y sigilosas, el instituto del juez de investigación, el reglamento de la prisión para la investigación, todo esto presenta graves deficiencias del proceso alemán imperial. Esas deficiencias son, en sí y por sí mismas, apropiadas para brutalizar al acusado en cuanto puramente acusado. Esto también es una parte de la razón de Estado. Si se trata entonces, sin embargo, de personas y cosas de otras esferas de intereses y de la vida ajenas al juez, la situación es naturalmente bien particular y más bien seria. Los jueces no son, en este caso, en vía de la regla, capaces de juzgar debidamente. Tratándose de trabajadores, organizados política y sindicalmente, bien como de sus respectivos intereses, surgen los obstáculos más complicados en el camino para una apreciación clara acerca de las costumbres de vida extrínsecos de la otra clase. El juez lo entiende todo, obviamente, desde el punto de vista de su clase particular.
Él no posee precisamente en el 99% de los casos ni siquiera una percepción clara acerca de las costumbres de vida extrínsecos de otra clase. Experimentamos con mucha frecuencia el hecho de que si alguien del pueblo habla sin preconceptos delante de un tribunal todas las dificultades que siente, lo que el juez considera como descarado, este último es amenazado con penas legales, siendo que finalmente las impone. El juez no entiende todo eso de modo mejor, porque es confrontado de una manera incomprensible con la forma de ser peculiar de tales personas. Sin embargo, poseemos también jueces laicos. Este también es un capítulo especial. Hasta hace poco en Alemania, los proletarios fueron excluidos, cuasi por principio, del oficio de jueces vocales, asistentes y jurados. Nuestro sistema judicial, no por casualidad, concede esa posibilidad 7 veces 7 de manera bíblica. Y eso ocurre no solo en lo que concierne a los jueces asistentes, sino también en lo que respecta a los jurados. Los trabajadores no son convocados, particularmente en cuanto a los jurados. Ellos son excluidos entera y completamente. Se escogen para los jurados tan solo a la élite. Así sucede que los tribunales de los jurados o de los jueces vocales asistentes no se atribuye ninguna titulación de cualidad mejor de la que aquella que poseen los tribunales de jueces eruditos de la carrera. Los jueces vocales asistentes y los jurados son también igualmente miembros de las clases poseedoras, de parte de los jueces legos, que la mayoría de las veces no conocen suficientemente las prescripciones legales de modo que se sientan por ellas vinculados. El acusado se enfrenta al egoísmo brutal y poderoso de clase con más frecuencia aún que con los jueces de carrera académicos. El hecho de que los jueces legos no son en nada absolutamente mejores que los jueces eruditos demuestra la circunstancia de que las crueles sentencias que hasta el presente fueron solicitadas contra los trabajadores, la sentencia de Lobtauer y la sentencia de Köselin, son productos de los tribunales de jurados, al menos en 75% de los casos. En los últimos tiempos se impulsa un movimiento para admitir también los que pertenecen a la clase trabajadora como jueces legos. Muchos pueden decir, vean, ese es el espíritu democrático de nuestros tiempos. Oh, no toda la cosa se nos presenta de esa forma. Ahí no hay ningún indicio de espíritu democrático. Es apenas una cuestión monetaria que conduce nuestra clase dominante a la indulgencia. La verdad sobria es la de que se pretende baratear los costos de la jurisdicción legal y falta de personal suficiente. Los poseedores reclaman contra el hecho de tener que prestar solos ese servicio. Se quiere también lanzar más ese fardo burgués estatal sobre las espaldas de las amplias masas. Esta es la quinta esencia del caniche de Goethe. Como norma, la quinta esencia del caniche es un Mefistófeles con patas de caballo. Sin embargo, no se habla absolutamente sobre la hipótesis de que, por ejemplo, los miembros de la clase proletaria podrían obtener peso preponderante en los tribunales judiciales. Además, también se filtra, por ejemplo, los proletarios son aún suficientemente buenos precisamente como clavo de seguridad. A pesar de ser en principio muy adepto a los tribunales de jurados y en general de la actuación de los laicos en el ámbito de lo judicial, tenemos que constatar sin embargo que los tribunales de laicos en su actual composición no son menos tribunales de clase de lo que lo son los tribunales de los eruditos. Sobre el fundamento de los tribunales de clase se erige sin embargo la justicia de clase. ¿Cómo se manifiesta la justicia de clase? Tenemos un Estado cuyo poder de gobierno se encuentra en las manos de las clases poseedoras. El tribunal es en gran parte dependiente de ese Estado y se compone de jueces eruditos y laicos que pertenecen a las clases poseedoras. Supongamos que se trate de una audiencia sobre la perturbación de la tranquilidad pública, la rebelión, el tumulto, alta traición. Los jueces poseen evidentemente el sentimiento personal de que el Estado se encuentra en peligro, bien con la aspiración instintiva de que el Estado debe de estar a salvo. Este estado de ánimo los hace parciales e incapaces de contemplar el asunto con total tranquilidad, claridad y objetividad. Esos y los procesos de perjurio de Essen y Gustloff son, hasta el momento presente, los casos más sobrecogedores en la Nueva Alemania. Aquí se suman en el juicio motivos de razón política, de Estado y de solidaridad de clase con el empresariado. Interesante e importante es el parágrafo 153 del ordenamiento sobre la industria. Este es en sí mismo muy duro, pues concede apenas en general penas de prisión. En virtud de esa orientación más mezquina e inocua, no se puede conocer penas económicas. Esa dureza posee evidentemente razón suficiente en el hecho de que el parágrafo 153 del ordenamiento de la industria se relaciona puramente con la protección del empresariado y los esquiroles, esto es, él constituye, por así decirlo,
una ley de clase destilada. Delante de los mayores barbarismos y atrocidades, incluso en casos de excesos morales, es posible y bastante frecuente considerar penas económicas. Sin embargo, según el parágrafo 153, el malhechor debe desaparecer en el agujero. Si un piquetero le dice a un esquirol: «Estimado compañero, tú perteneces a nuestro sindicato, ¿cómo puedes ir a trabajar?», y el esquirol replica rudamente: «¿Qué tienes que ver tú con eso?», siendo que el piquetero observa entonces en una irrupción de resentimiento: «¿No te da vergüenza?». ¿Saben qué se está ganando entonces el piquetero? 14 días de prisión, compañeros, 14 días de prisión. Este es, literalmente, un caso que tengo en mi escritorio. Nuestra justicia capitalista se sitúa sobre el signo de la canonización y de la mistificación del piquetero. Teniéndose en cuenta ese culto del piquetero, las personas quieren frecuentemente subtraerse a esa condenación. La palabra terrorismo ha de surgir en todas las sentencias en las cuales se traten de procedimientos sobre las huelgas de cualquier modalidad. Esa palabra pertenece al patrimonio de hierro de nuestra justicia. Cuán asiduamente los tribunales proclaman que tiene que ser por el fin del terrorismo de los trabajadores organizados. Es deber del Estado tutelar a los que desean trabajar. Discuto junto a la Cámara de Apelación del Tribunal que en caso de que eso se tratara de un deber del Estado, entonces habría de estar, sin embargo, en algún lugar positivado en las leyes. Pero ese no es el caso. Las leyes, y en particular la Constitución, demuestran mucho más la falta de legalidad de tal protección particular. La Cámara de Apelación del Tribunal declaró, sin embargo, simplemente, que se trataría precisamente en el mínimo de un deber moral del Estado, o de proteger especialmente al esquirol, y con eso basta. Aún se agrega a los delitos de supuesta coerción e injuria cometidos contra los esquiroles, personas esas últimas deseosas de trabajar, el famoso parágrafo de extorsión y su aún más renombrada aplicación, la cual prematuramente alcanzó la más sagaz agudeza en nuestra justicia de clase. En la medida en que emplea la razón del Estado en interés de las clases económicamente dominantes, la extorsión es uno de los más repugnantes delitos que se puede imaginar. El extorsionador es en realidad un hombre vil. Sobre él recae la pesada acusación de que explotó el estado de necesidad y la situación de coacción de otra persona, a fin de obtener privilegios materiales. Tomemos ahora en consideración el caso en que los trabajadores, trabajando para un determinado empresario, no estén satisfechos con su salario, o el caso en que el empresario les quiera pagar menos salario del que aquel pagó hasta entonces. Así los trabajadores levantan su reivindicación salarial y afirman: «Si tú no nos pagas el salario, no podemos continuar trabajando. Paralizaremos el trabajo». Compañeros, eso configura extorsión, según la invariable jurisprudencia de los últimos años. El Tribunal del Imperio asevera: si los trabajadores no continúan trabajando, el empresario no puede continuar trabajando. Él está obligado a dejar toda la fábrica paralizada. Por tanto, los trabajadores se valen del estado de necesidad del empresario con la finalidad de obtener salarios más elevados, esto es, para evaluar un privilegio de bienes ilegales. Esto que digo está, punto por punto, de acuerdo con aquello que el Tribunal del Imperio consolidó mediante jurisprudencia. Sin embargo, ¿cómo transcurre toda la cosa en sentido inverso? ¿Qué pasa si el empleador dice: a partir de ahora ustedes recibirán 5 centavos menos del salario por hora, y caso que no estén satisfechos con esto, puedo despedirlos? Sucediendo esto, los trabajadores son lanzados a la calle, permaneciendo ahí totalmente despojados, resultando así heridos de modo infinitamente más serio que si el empresario cuando paraliza las máquinas por algunas semanas. Sin embargo, compañeros, esto no configura cualquier extorsión que sea. Según la visión de los tribunales, el empresario actúa siempre de buena fe. Efectuamos tentativas de intervenir contra los empresarios, sin embargo tales tentativas fracasarán. Sí, compañeros, esa es la justicia de clase. En ese contexto puedo proporcionarles algunas noticias acerca de mi proceso de alta traición. Ustedes saben precisamente que yo escribí un libro sobre militarismo y antimilitarismo, un libro escrito con mucha prudencia, un libro del cual, tal como puedo asegurar, desde luego, no restaré una sola palabra acerca del cual puedo, ya en el día de hoy, garantizar al futuro juez del Tribunal de Imperio que su sentencia no surtirá aquel éxito. En relación a mi actividad antimilitarista, que probablemente constituya el principal objeto de campaña, fue ordenado la confiscación del libro en tela de juicio. Ese hecho no es propiamente ruin, siendo que eso ocurre incluso frecuentemente, sobre todo entre nosotros.
No quedé muy sorprendido con ese hecho. Inmediatamente recibí también la visita de una autoridad pública. Le dije al hombre: «Buenos días. El señor quiere seguramente entonces llevarme consigo». Pero estaba completamente asombrado por el hecho de que no quería llevarme con él. «Compañeros, ya me encuentro precavido en relaciones a todas las cosas. Conozco nuestra justicia demasiado bien como para que no hubiese de tener cuidado en relación a todo. Afirman que cometí alta traición. En esto se incluye la idea de que alguien preparó o planeó, en un momento dado, no por los demás distante, un determinado acto que tiene por objeto la destrucción violenta de nuestra Constitución o de una de sus partes integrantes. Mi alta traición debe haber estado dirigida a eliminar el ejército regular que constituiría un fundamento de nuestra Constitución, querer hacer, por tanto, nuestro ejército regular intocable, sacrosanto, a pesar de que sea tachado no solo por los socialdemócratas como siendo una ignominia cultural. Más aún, no se acredita que yo espero la eliminación de nuestra forma de organización militar, sino ulteriormente. Acerca de eso, soy sin embargo cauteloso y racional. Reconozco enteramente que lamento que no se pueda ir más rápido. Los dominadores poseen, entre tanto, mucho más miedo de lo que necesitan para el actual momento. Ellos acreditan que de un momento a otro podría advenir un colapso. He ahí una conciencia perversa. ¿Y qué sucede con la violencia para la eliminación del ejército? Acerca de esto no mencioné una palabra en mi libro. Lo que señalé fue el hecho de que en la población existe diversas clases cuyos intereses se confrontan, que la clase trabajadora es la clase más numerosa tanto en la población como en el ejército, y que esa clase se hace y se hará cada vez más claramente consciente de sus intereses. Compañeros, en el momento en que todos los trabajadores adquieran su conciencia de clase, nuestro ejército en sí mismo entrará en colapso. Eso afirmé. No se trata aquí, sin embargo, de ninguna violencia. La toma de conciencia de la clase trabajadora no consiste en ningún medio de violencia. Sin embargo, necesitan de la violencia en cuanto hecho generador de alta traición. ¿Qué hacer? ¿Dónde salir y no robar? Así que tratan de socorrerse. Inicialmente, el Supremo Procurador del Imperio afirmó que yo fomenté el plano de instigar a Francia a dar un ataque contra Alemania, y en verdad, con el auxilio de la socialdemocracia de ambos países. En esa oportunidad favorable, yo hubiera de pretender de mi parte aniquilar a nuestro ejército. El documento en el cual el Supremo Procurador del Imperio formula esa osada afirmación constituiría aún para las futuras generaciones una fuente de placer hilarante. Evidentemente, el libro no podía mantener esa posición. Llamé con todo respeto la atención del juez de investigación para el hecho de que todo mi libro trataba precisamente acerca de las posibilidades y medios de impedir una guerra, trabada especialmente entre Francia y Alemania, así como de prevenir todas las actividades de violencia consideradas en general. Ahora se descubre algo diferente. Yo debo de estar persiguiendo el objetivo de tomar en mis manos la producción de armamentos y de abastecer a los trabajadores con armas, formándolos y ejercitándolos en el uso de ellas, con vistas a golpear la parte fiel remanente del ejército regular con ese otro ejército para su total desgracia. Se trata aquí de una auténtica fantasía, sacada a partir de la Revolución Rusa. No sé decir a través de qué medios el ejército regular tomó conocimiento de mi plan fúnebre. No quiero revelar el secreto relativo de si no lo aprecio tal vez en mi corazón de conspirador. Sin embargo, en el libro no existe nada de eso. Las veces, mi libro parece contener algo que no se encuentra en él en absoluto. Quiero permanecer y ser cortés y declarar mi cumplimiento al Supremo Procurador del Imperio por su visión extraordinaria. Actualmente, la sesión de apertura del Senado del Tribunal del Imperio encontró en su resolución aún un tercer método para masacrarme, 3 diferentes senderos para un único objetivo, demostrando a todos y a cada uno que apenas el objetivo había sido colocado, ha de condenarse a cualquier costo, para apenas posteriormente iniciarse con la procura de un camino para lograr ese objetivo. El consejero secreto de guerra, señor Rommel, el viejo renombrado asesino de socialistas, que supo igualmente encontrar magníficamente bien el camino para proteger a su propio hermano de expiación de una pena de prisión, comprometido en virtud de injuria, escribió en el jornal TAC un artículo contra el antimilitarismo y, en particular, contra mí. En el Parlamento del Imperio, el ministro de Guerra, señor von Einem, se levanta contra mi propaganda antimilitarista. Seguidamente la procuradora del Imperio interviene contra mí. Todo esto se contextualiza no solo temporalmente. Se acordó precisamente los círculos de autoridades acerca del hecho de que la campaña antimilitarista tendría que ser detenida.
Entonces sí hizo, o se hace necesario encontrar un camino accesible, y habían levantado 2 fuerzas contra mí. Por 2 veces, sin embargo, la cuerda se rompió. Ahora, ¿resistirá la tercera cuerda? No me entrego, sin embargo, a ninguna ilusión. En caso de necesidad, encontrarán la 4ª cuerda de estrangulamiento. Me siento ya enteramente en el papel de ahorcado. Esa acusación representa políticamente, para mí y para el antimilitarismo, que reiteradamente denunció, un verdadero regalo de los dioses. Esa acusación apenas nos puede servir y puede apenas perjudicar a los otros. Ahora paso a la formulación de algunas observaciones de carácter general. La justicia de clase se expresa en 4 sentidos. De modo preambular, se expresa en la propia condición de proceso judicial. Cotidianamente, presenciamos la circunstancia de que acusados de mejores estamentos que surgen delante del tribunal con un buen traje, son tratados ya en la audiencia de modo enteramente distinto de aquel modo con el cual se trata a los pobres diablos, trabajadores o canallas de la socialdemocracia. Esto es la justicia de clase. Seguimos. Ella se manifiesta en la contemplación unilateral del material del proceso judicial y en la parcial apreciación de la situación fáctica. Este es tal vez la parte más importante de la justicia de clase. Obviamente, existen muchísimas excepciones entre los jueces. Esto no lo ignoro. Conozco especialmente en Berlín también algunas fuerzas muy competentes en las que se pueden depositar la más plena confianza. Sin embargo, donde ella seriamente entra en juego, la justicia de clase jamás fracasó. No defiendo la concepción de que los jueces pervierten, por ejemplo, el derecho de forma consciente y maliciosamente. Ciertamente, esos jueces también existen. De estos, entretanto, no nos ocupamos. Después, no es la existencia de la excepción de los individuos criminales, sino la regla, esto es, el carácter de clase de los jueces, lo que adquiere socialmente importancia. Los jueces actúan en general con la mejor de las conciencias, sin embargo en el marco de la mejor de las conciencias no logran ejercer nada sino la justicia de clase. No pueden concebir la situación fáctica correctamente, comprenden todo de forma diferente, todo adquiere a sus ojos un significado distinto. Los jueces no poseen sensibilidad para con un acusado proletario, precisamente porque viven, piensan y sienten en otra esfera. Lo que no presenciamos en nuestros procesos sobre cuestiones de prensa. Qué absurdas las interpretaciones. Es característico el modo según el cual se procede, otrora, para deducir de las noticias del Vorwärts una injuria a su majestad. Piensen a continuación en el proceso de los titulares dirigido contra el Leipziger Volkszeitung, en razón de 2 artículos intitulados Böhme y Lehmann y Die Leipziger Justiz auf der Anklagebank. Todo aquello que fue dicho en el primer artículo en relación al periodista Lehmann fue atribuido pura y simplemente por el tribunal también al procurador del Estado Böhme. El segundo artículo, titulado Die Leipziger Justiz auf der Anklagebank, consistió meramente en un informe acerca del curso de un proceso judicial. El titular habría de significar la justicia truncada, de manera peor de lo que hacía el acusado, siendo que los papeles estarían en cierta medida truncados. Exigí la lectura en voz alta del artículo para demostrar ese hecho. Sin embargo, el tribunal de Leipzig rechazó mi solicitud sumariamente. Apenas el titular fue leído y en razón de este título suspenso en el aire, R., nuestro compañero de partido, tuvo que pasar 2 meses en la cárcel. Sin embargo, se interpreta así cuando uno es enemigo político. Un proletario jamás sería sentenciado de esa forma. Esto es la justicia de clase. Entretanto, la justicia de clase también es externa en la interpretación de las leyes. También esta última es fuertemente influenciada por el punto de vista de los jueces. La jurisprudencia de los parágrafos de extorsión, que además es extremadamente distinta para los patrones y empleados, proporciona el más inequívoco ejemplo. Esto es la justicia de clase. La justicia de clase se manifiesta igualmente en el descomunal rigor de las penas contra los odiados política y socialmente y sobre todo contra los socialdemócratas. Ya me refería al proceso de Köslin. En aquella ocasión, en el marco de la huelga de los albañiles de Kolberg, un trabajador, ya entretanto había sido en varias ocasiones condenado, respondió a un policía que llamaba a los huelguistas a irse a casa. ¿Por qué nos deberíamos ir a casa? De igual manera, los esquiroles también podrían dirigirse a sus casas. Esto le costó al hombre 3 años de cárcel. Hace 2 años, en una pequeña ciudad de Thüringen,
cuyo nombre es Hildburghausen, en la que se sitúa una facultad de tecnología en la cual evidentemente estudian los que pertenecen a los mejores estamentos, ocurrió una revuelta de los estudiantes. Debido a que un estudiante de tecnología, de hecho por una buena razón, fue hecho preso por un policía. Los estudiantes de tecnología se reunían en las calles, agredían a las autoridades públicas, emprendieron un ataque contra la delegación policial, golpearon los vidrios. Bomberos y policías militares precisaron ser puestos en acción, siendo que apenas, después de mucho esfuerzo, se consiguió limpiar el local. Diversos estudiantes de tecnología fueron acusados. A uno de ellos lo representé, por aquel entonces, en la ciudad de Meiningen. Todos ellos en su conjunto fueron castigados con penas pecuniarias de aproximadamente apenas 100 marcos alemanes por cabeza. En esto, no afirmo que la sentencia de Meiningen hubiera errado. Esta fue correcta. Erradas, enteramente duras y parciales son tan solo las sentencias de perturbación de la tranquilidad pública proferidas contra los trabajadores organizados. En Köslin, la hidra de la huelga se encontraba por detrás de los acusados. Los jueces fueron parciales. Esto es la justicia de clase. La justicia de clase se hace para el proletariado odiado no tan solo a través de la interpretación de las leyes especiales. Ella se representa no solamente en el extraordinario rigor en relación a los trabajadores, sino también igualmente en la grandiosa de clemencia y en la comprensión benevolente concedidas a los pertenecientes de las clases dominantes si esos se hacen por alguna vez objeto de justicia. Cite pruebas acerca de esto. El juzgamiento indulgente de los excesos de las autoridades policiales y de los empresarios que se chocan contra las leyes sociopolíticas se presenta aquí de modo particularmente característico. La justicia de clase reina por todos los lados en el estado de clase. Dirijámonos para el país más libre, para los Estados Unidos de América. Aquí asistimos en el proceso de Haywood. Un dirigente de los trabajadores es pura y simplemente acusado de asesinato con el objeto de hacerlo inofensivo. Un testigo que pertenece a la escoria de la humanidad es arreglado tan solo para conducir a un enemigo político a la guillotina, a un dirigente de la clase trabajadora. Justicia de clase también en los Estados Unidos de América. Ella es omnipresente, precisamente porque es la justicia de clase, porque es la justicia del ubicuo estado de clase. Tampoco nuestra lucha que impulsamos contra la justicia de clase no eliminará la justicia de clase. Ella le otorga, sin embargo, pequeñas concesiones, en última instancia por temor y horror de la clase trabajadora y el fin de que el pueblo trabajador no se vuelva, por lo demás, salvaje y tempestuoso. De toda suerte, lo más importante para nosotros sigue siendo la toma de conciencia de las masas, y esa toma de conciencia debemos de fomentarla con energía. Debemos concienciar al pueblo acerca del hecho de que el Estado es un estado de clases y que por consiguiente la justicia contemporánea, que se encuentra en las manos de los enemigos del proletariado, es la justicia de clase. Hemos de concienciar al pueblo de que las condiciones de libertad pueden ser apenas alcanzadas si todos los trabajadores permanecen unánimemente juntos y con todas las fuerzas trabajan por una transformación de nuestra sociedad de clases en una sociedad socialista. Nuestra compañera, que se apresuró a venir de la India, ese maravilloso país, para nuestro Congreso Internacional, declaró ayer de forma simple y sencilla: ¿qué es el socialismo sino la propia justicia? Compañeras y compañeros del partido, esa es una verdad profunda. La justicia es apenas posible por medio de la eliminación del estado de clases por la socialdemocracia. Concluyo solicitándoles mantener siempre en cuenta el hecho de que no podemos esperar nuestra salvación de la magnanimidad voluntaria de los dominadores o de la adaptación amable de los gobiernos del estado de clase. La consolidación del poder proletario, esa es nuestra salvación. El medio más importante para esto es, aquí nuevamente, ganar a los trabajadores para adherirse a las organizaciones, para ingresar en el partido. Sobre todo, en esas sedes deben ser ellos formados y madurados para la lucha tempestuosa de la liberación del proletariado y de toda la humanidad de los grilletes impuestos por el capitalismo y por el estado de clase.